de cómo un legado llega a ser una firma única del paso de un ser extraordinario sobre la tierra. Entonces, hablaremos sobre un legado empresarial y qué mejor persona que para hablarnos sobre qué es un legado empresarial que el conferencista invitado en la tarde de hoy. Esta persona, además que goza de mi entera admiración, es un gran amigo. Él es Willy Caicedo, un escritor vallecaucano que reside en la ciudad de Bogotá, donde es un empresario del siglo XXI. Además de ello, es formador de líderes en todas las Américas, líder en el movimiento Alto Nivel Grow, sobre todo pionero en el liderazgo de las Américas. Entonces, quiero dar la bienvenida y dejar que nos ilumine con el conocimiento que trae en la tarde de hoy Willy Caicedo. Adelante, Willy, ¿qué es un legado empresarial? Bueno, muy bien, a Felipe, a Andrés Felipe del Llano, ¿no? Y José Manuel Gutiérrez Santa, que se encuentran en el Llano con todo el entusiasmo, todo el equipo del Llano, que hacen la antesala esta tarde. Igualmente los saludamos a todos. Esto es parte precisamente del objetivo, del propósito de la vida como tal, porque quizás no es lo que decimos cuando se trata de entender todo ese tema de lo que es el emprendimiento. Es la vida misma, es lo que somos. Por eso estamos siempre al frente, pues digamos de manera particular estoy al frente de algo que pues me propuse, pues me determiné y nada, quería hacer esto, ¿no? Quería hacer esto, quería poder estar con las personas, poder ponerme a prueba, ¿no? Ponerme en el desafío de hacer cosas, y hasta el día de hoy ha sido maravilloso el ejercicio, la experiencia, y por eso hablamos de legado. Legado, en su palabra simple, es otorgar, es dar. Claro, de pronto la palabra legado la asociamos a la herencia, ¿no? Pero cuando hablamos desde la empresa, desde los conceptos empresariales, que ahí es donde viene la parte clave, digamos, de este tema, que considero muy importante para todos y cada uno de nosotros. La mayoría de las empresas, quienes las arman, quienes las fundan, quienes las sacan adelante, son obviamente las personas soñadoras, pero ocurre que ese sueño sucumbe cuando sucumbe el artífice. Por eso cuando se habla de herencia como tal, la mayoría de las herencias tienden a difuminarse, porque obviamente no compende a los intereses de los legados, es decir, de los acreedores. Y eso es porque obviamente, claro, eso es un marco de empresa tradicional. La empresa tradicional requiere de mucho esfuerzo, digamos la empresa nueva también, pero lo que hay que tener en cuenta es el equilibrio, ¿no? El costo-beneficio. Todas las cosas buenas cuestan, se requiere de mucho coraje, de mucha determinación, sobre todo de mucha personalidad, pero obviamente vale el esfuerzo. Solamente que cuando uno tiene la oportunidad como la que tenemos nosotros, de poder diferenciar entre una cosa y otra, es decir, sobre el emprendimiento, digamos, el modelo de empresa antiguo, cuando digo antiguo es antes del siglo XX, a comparación al modelo empresarial de lo que es el siglo XXI. Digamos que los valores son los mismos porque tiene que ver con el emprendimiento, pero entonces cuando se trata de legar, tiene que ver obviamente con ese semillero, ¿no? Con eso que vamos haciendo, esa huella que vamos dejando, y obviamente pues el escenario perfecto es el network
enmarcado en el liderazgo, está marcado en el compromiso, está enmarcado en el que lo que yo hago tiene que ser modelo, debe ser ejemplo para otras personas. En consecuencia, mientras voy caminando, voy legando, mientras voy caminando, voy duplicando, mientras voy caminando, voy haciendo el ejercicio. Esa es básicamente como la idea de poder entender este concepto, digamos, de lo que es el legado empresarial. Nosotros vemos, pues al menos lo que he visto en mi transcurrir de la vida, es que de las empresas antiguas, ¿no? De las que una vez el gestor ya no está en este plano físico y continúan, es porque esas personas empezaron a involucrar de alguna manera a todos los de la casa desde muy temprano. Entonces se fue legando día tras día tras día, se fue legando, día tras día tras día se fue legando. ¿Por qué? Porque eso va calando como en la genética. Por esa razón nosotros vemos que cuando hay un hijo de un carpintero, o sea, hay un padre carpintero, el hijo que está ahí desde muy pequeño viéndolo cómo talla la madera, con mucha frecuencia este niño va a ser carpintero. Esa es como la forma, digamos, de legar profesiones, ocupaciones u oficios. Y obviamente cuando nosotros analizamos todo esto, entonces empezamos a entender la importancia de lo que es el legado empresarial, ¿no? La importancia de lo que es el legado empresarial. Esta semana, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista muy atentamente, quizás la escuché unas 3 veces, porque personalmente no había escuchado de primera mano, a un señor muy importante de mi admiración. Es una persona muy admirada por mí, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no? Hacía una entrevista y toda la cosa, porque obviamente de Luis Carlos Sarmiento Angulo se dicen muchas cosas. Y todo eso que estoy diciendo va concatenado, digamos, al tema central, digamos, de lo que es este espacio, este momento. La que lo entrevista empieza a hacer una serie de preguntas a este señor y uno lo ve muy calmado, muy tranquilo, respondiendo con toda la facilidad como le caracteriza. Y entonces uno empieza a escuchar a las personas que él más o menos lleva ya como 68 años de vida empresarial, es la persona más rica de este país, que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues de él se dicen muchísimas cosas no buenas y es importante esto, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a entender el porqué de las cosas, ¿no? Digamos, de toda la gente que dice, inclusive muchos profesores los he escuchado hablando pestes de este señor y mucha gente, inclusive muchos periodistas dicen que el problema de este país es porque en este país hay 10 familias, o sea, ellos se han dedicado a contarlas y el problema de este país son 10 familias, ¿no? 10 familias, entonces que ellos se acaparan todo el dinero y que se acaparan todo y ocurre que prestándole atención, ojo, con la mente abierta, sin ningún punto de sesgo o lo que sea, empieza uno a escuchar pues obviamente a la fuente, ¿no? Porque pues no es lo que dicen de las personas, sino la persona en sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que es el liderazgo, tiene mucho que ver con el brillar, tiene mucho que ver con el alumbrar. En la medida que nosotros empezamos a destacarnos en algo, vamos a ser objeto de comentarios, de muchas cosas, de muchísimas cosas, y el jueguito consiste es en soportar todo eso, ¿no? En soportar todo eso. Por eso siempre estar pendiente de las fuentes es mucho más importante, porque eso nos ayuda, ¿no? A caminar más ligeros, a caminar con más alegría, a caminar con más visión, con más objetividad, ¿no? Entonces, de ahí que cuando nosotros empezamos a desarrollar este desafío de ser empresarios,
pues quizá en primera instancia no sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Digamos que cuando hablamos de empresarios, nosotros ligeramente asociamos todo con negocios, con comercio, con transacciones, yo compro, yo vendo, yo pago una factura, pago una creencia, pago esto, pago lo otro. Ahí pensamos que eso es, ¿no? Que eso es el ser empresario. Ocurre que no es así. El ser empresario constituye un carácter, constituye como una especie de coraza en nuestra vida, en nuestra conciencia. Ser empresarios tiene otra connotación y es una connotación muy amplia en lo que tiene que ver con la manera de afrontar las situaciones, ¿no? Digamos que uno ve, por ejemplo, el número uno, hablando en cifras, la zona más importante económicamente, digamos, de este país, que oscila unos 50 y tantos millones de habitantes, y ese 50 y tantos, dígase que como 30 millones, ¿no? Unos 35 millones están diciendo que él es el malo, ¿no? Que él es el problema de que el país, o sea, que todo el mundo es pobre por este señor, ¿no? Entonces, de alguna forma, con el patrimonio que esta persona tiene, pues fácil podría ser levantar sus chinos e irse, ¿no? E irse y ubicarse en otro lugar, en un mundo de millonarios, porque cuando se está entre millonarios no hay críticas, que ese es un punto bastante importante dentro de las cosas, ¿no? Entonces, este señor, sin embargo, se queda en Colombia, ¿no? Se queda en Colombia, que eso es algo que pues supremamente importante, o sea, supremamente importante, y le preguntan si él se iría de Colombia y él dice, no, porque pues en Colombia lo he hecho todo, Colombia está todo por hacer, amo esta tierra, tengo un gran compromiso con esta tierra. Entonces uno dice, he ahí una parte, ¿no?, de lo que es el legado empresarial, ¿no? Es el legado empresarial. De manera que eso es legado, eso es dejar, ¿no? Eso es dejar, digamos, una huella, ¿no? Dejar un testimonio, dejar una obra, vida y obra de un empresario, vida y obra de un empresario. Obviamente, él, por eso ya cuenta casi con 90 años, una persona muy lúcida, muy inteligente, muy vertical. Obviamente él empezó en una época en la cual nosotros, pues en mi caso, no estaba, fue otra época, pero reitero, el principio como tal es el mismo, el principio es el mismo y es desafiarse a hacer algo que deje a la posteridad no solo un recuerdo, sino un camino. Eso es un legado empresarial. De ahí que cuando miramos todo este tema de lo que es el emprendimiento, tenemos que mirarlo desde nuestro mismo ambiente, nuestro ambiente próximo, independiente de la circunstancia, independiente de la situación. Todo depende de la forma como miremos, de la forma como sintamos, ¿no? Porque, reitero en algunos libros, la importancia de aprender a pensar y obviamente también aprender a sentir, porque por no pensar no vemos y por sentir mal sufrimos, de manera que eso es sumamente importante. De ahí que tiene que haber un estímulo a primera vista a la hora de hacer algo, ¿no? De hacer algo, un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Es algo que nos mueve por dentro y obviamente nos desafía a hacer ese algo, y eso tiene que ver con esa parte que podemos tomarla como inspiración de alguna cosa, de alguna persona, de alguna cuestión o de algo etéreo, ¿no? De algo sublime, de algo divino. Pero el estímulo es el que nos lleva a nosotros a entender cosas como poder percibir, saber por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, qué representa hacer las cosas. Y siempre es importante tener en cuenta que cuando nosotros decidimos ser empresarios, eso constituye una mentalidad diferente. O sea, cuando digo diferente, diferente al común. Porque hay personas
que eligen ir al empleo. Hay personas que eligen construir empleo, ¿no? Construir empleo, y esas personas que construyen empleo, pues se llaman empresarios. Parece que se está en una categoría superior y no hay tal. Lo que pasa es que es de acuerdo, digamos, a la creencia que se tiene de sí mismo. Es de acuerdo a lo que uno considera que es uno, y es de acuerdo a lo que uno considera que vino a esta tierra a hacer algo, ¿no? Eso es sumamente importante, porque por eso es sumamente importante definir esa parte del estímulo, porque si nosotros sentimos, o cualquiera siente de que se siente bien de alguna forma en una estatura de pronto, digamos, de empleo, perfecto, no hay problema, no hay lío. Pero cuando existe esa incomodidad, ¿no? Que es sumamente importante tenerla en cuenta, porque a veces de pronto desconocemos muchas cosas con relación a nuestro estadio, en nuestro lugar donde nos encontramos. Porque se puede vivir con enojo, con frustración, o podemos acostumbrarnos a vivir con enojo y frustración por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de ser. De pronto nosotros vemos muchas personas que de alguna manera, mediante el trabajo, han logrado construir, ¿no?, una especie de estilo de vida. Pero el enojo y la frustración radica en que ellos no pueden parar, porque si ellos paran, entonces todo eso que han construido se derrumba. Eso es lo que genera frustración y enojo en la mayoría de personas, que de pronto las personas manifiestan a amar sus empleos, sus profesiones, lo que sea, pero eso no es tan cierto en el fondo. Por eso el estímulo no está. No está el estímulo, porque la persona sabe que el día que para, ¿no?, o el día que lo pare, o el día que se presente algún inconveniente, ese día se derrumba todo eso que la persona ha construido, porque lo ha hecho mediante la figura del empleo, ¿no? Y por eso, pues, afortunadamente, en este contexto del siglo XXI y el nuevo modelo empresarial, podemos comunicar, porque todo este tipo de información no se le dice a la gente, porque se ignora en su gran mayoría, y segundo, pues porque la mayoría de las personas están demasiado ocupadas. ¿No les ha pasado que de pronto la mayoría de la gente, al hablarles, siempre están ocupados, y uno dice, pues ellos manifiestan no tener tiempo, y uno dice, bueno, pero no tiene tiempo ¿para qué? Y entonces la persona se queda como pensando, porque no sabe por qué dijo, por qué no tenía tiempo. Y ocurre que es hasta ilógico no tener tiempo para mejorar, no tener tiempo para desafiarse a soñar, no tener tiempo para desafiarse a alcanzar los sueños, no tener tiempo para alcanzar, ¿no? El concepto de la felicidad es muy triste en un ser humano, y por eso a veces ahí es cuando decimos, ¿no?, que hablamos con personas que por la respuesta estamos como actuando con zombies, una persona zombie que no sabe o no es consciente de lo que le está preguntando por sus respuestas, ¿no? Por sus respuestas. De ahí que por sus mismos hechos se está mirando las acciones de las personas, y es muy importante tener en cuenta esa parte de lo que son los estímulos emocionales, que son los que nos hacen de alguna manera desafiarnos y mirar las cosas en diversos estadios para hacer las comparaciones, que eso es muy importante. El estímulo, la percepción, ¿no?, y cómo reaccionamos ante esa situación, que la reacción, esa parte de la reacción es muy importante en los seres humanos, en las personas, porque a veces como que no reaccionamos ante la situación, por ejemplo, ante la oportunidad, e inclusive hasta el mismo conocimiento, porque nos quedamos de pronto enfrascados en la información y quizá en el conocimiento superficial, pero no hay tal cuando el conocimiento viene y nosotros como que no reaccionamos.
pues a mí lo que me llama siempre la atención es conocer cosas. Me gusta conocer cosas. Yo no tengo problema para escuchar, para abrir la mente, nada de esas cosas. Y precisamente por eso, porque procuro como enterarme de las cosas y pues obviamente pues prepararme para las cosas mismas. Por eso tiendo a reaccionar de manera asertiva hacia el conocimiento, podríamos llamarle nuevo. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que si a mí me dicen que hay una forma de hacer empresa que es la del siglo XX, donde uno monta una fábrica, la llena de equipos, la llena de personas y después empieza a darles permiso, a negarles permiso, a hacer todos los procesos de maternidad y asistir a las demandas al Ministerio de Trabajo y todas esas cosas, ¿no? Pero uno le dice, mire, usted puede hacer eso mismo quitándole lo físico, quitándole lo material, quitándole lo del estrés, quitándole todas esas cosas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hablamos de empresa estamos yendo, usamos esto como un medio para alcanzar un fin, ¿no? Como cuando una persona va a trabajar a su trabajo, a su empresa todos los días, el fin de esa persona es mejorar su calidad de vida, es progresar. Ingenuamente muchos piensan en eso, es progresar. Eso que están haciendo es el medio y el fin es ese dinero que perciben cada 15, cada mes. O sea que cuando nosotros pensamos empresarialmente, estamos usando la empresa como medio para un fin, que generalmente el fin de un empresario es la realización, es el estímulo. Ese es el estímulo. O sea, si yo hago esto, digamos, ¿qué recompensa tengo? No yéndome por la recompensa en sí, sino como el equivalente a eso por lo cual me esfuerzo. Ahí es cuando empezamos a entender que entre estar en la figura de empleados o la de empresarios, debemos elegir la de empresarios. ¿Por qué? Porque hay un estímulo. Digamos, en el empleo podría haber un estímulo, pero es muy mediático. O sea, es muy mediático y nosotros, al menos uno busca un estímulo tangible. Entonces, hay una posibilidad porque cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de riesgo, máximo riesgo, donde hay que colocar el alma, hay que colocar muchas cosas, pero vale el esfuerzo. Entonces, ahí es cuando uno se desafía. Entonces, ahí aparece todo eso que es la reacción a eso nuevo. Entonces, ¿puedo yo adaptarme a eso nuevo? Si yo no puedo adaptarme a eso nuevo, entonces no soy una persona que reacciona hacia la novedad. ¿Por qué? Porque si la oportunidad viene a mi vida, pues lo más lógico es que yo vea la oportunidad, la tome y avance, ¿no? Avanti. Pero generalmente a veces escuchamos como si nada. A veces vemos algo como si nada y olemos algo como si nada. ¿Por qué? Porque no hay quizá digamos un estímulo que nos inste como a involucrarnos en algo, ¿no? A indagar en eso que queremos hacer. Y obviamente debe haber un comportamiento a esa nueva información, debe haber un comportamiento a ese nuevo desafío, debe haber un comportamiento al estadio donde nos movemos. Es decir, cuando nosotros decidimos de alguna manera emprender, debemos sí o sí entender que ya se ha generado una ruptura, es decir, una pérdida, es decir, que tenemos que dejar esa forma vieja de actuar, ¿no? Ese hombre viejo tenemos que dejarlo y adoptar el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que comportarnos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, es decir, movernos como empresarios, ¿no? Accionar, porque el empresario realmente empieza a darse cuenta que es supremamente importante la creatividad. La creatividad. Anteriormente, en el estadio, como era de empleo, pues obviamente se esperaban simplemente órdenes. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer esta semana? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando se es empresario, no. Es la iniciativa. Es la iniciativa. Para el caso particular nuestro, que constituye esto del network, entonces, pues lo que hay que hacer siempre
es extender oportunidades mediante planes, ¿no? Y eso pues se requiere una lista y se requiere un proceso, digamos, de seguimientos, de presentaciones, de todo lo que corresponde y hacerlo profesionalmente, ¿no? Profesionalmente, que esa es una de las cosas importantes porque estamos tratando de comprender algo para entender la importancia de delegar. No de delegar, sino de legar, es decir, de otorgar eso que hay en nosotros en otra persona, para que a su vez esa persona procure hacer lo mismo, que es como el ideal, ¿no? El ideal es que otras personas sean capaces de hacer lo que hacemos, no porque lo que hagamos sea una cosa del otro mundo, sino por lo simple, por lo sencillo, por lo duplicable. Pero, reitero, no es un tema comercial, no es un tema de intercambio de productos, de dinero, no, es la persona. Ahí es donde está la parte clave, en la persona, porque lo que hay que trabajar en todo proceso empresarial son las personas. Son las personas, son las personas. Y ahí es donde vemos nosotros, no solamente en el network, en la mayoría de emprendimientos hay flaqueza porque nos damos cuenta de que hay de pronto quizá una fragilidad emocional muy fuerte y por ende no nos sentimos competentes o por ende o podríamos decir competitivos, porque la naturalidad de un empresario es el liderazgo. El liderazgo marca la pauta en un ser humano. De ahí que a veces se trata de mostrar la obra, ¿no? Pero la obra del empresario es la vida misma, porque agrupa todo lo que somos. No podemos decir yo construí este edificio, no, porque es que en sí ese edificio es mi persona, soy yo, por dentro y por fuera. El empresario es la vida propia, es la vida misma. Y ahí es donde entendemos por qué muchas personas, sobre todo con respecto al network, a esto que hacemos nosotros, desisten muy rápido. Entonces, no es porque la industria como tal no funcione, no, porque de hecho la industria como industria es similar a lo que nosotros conocemos tradicionalmente. Si nosotros, digamos, nos abastecemos de arroz de un supermercado, en este caso, pues nos abastecemos de café, digamos, de una especie de un supermercado que es como hacer eso, ¿no? Pero, sin embargo, muchas personas, la gran mayoría, intenta argumentar la falla, digamos, del sistema como tal. Cuando digo sistema es la red, ¿no? No en otros casos el producto. Y ocurre que no es así. La falla siempre está, digamos, en la persona. Y ahí es donde entramos nosotros a entender la importancia de trabajar, porque es ahí la parte clave, en las personas. Entonces, escuchando atentamente a este empresario, entonces, claro, uno escucha todos los días cantidad de argumentos desde los mismos medios. Él en ese momento es dueño del tiempo y en el mismo periódico entran a bombardearlo, ¿no? Y entran a bombardearlo y entonces, claro, si la persona no dice nada, entonces queda como que todo el mundo dice lo mismo y todo el mundo empieza a repetir y repetir, pero no se va a la fuente. Y eso es importante, pues me impresiona a mí, yo le voy a compartir a ustedes, digamos, la entrevista, pues porque sirve en gran manera como parangón para uno ver cómo debe uno comportarse en el punto de vista empresarial, porque es que ser empresarios es estar en otro nivel. O sea, ser empresarios es estar en otro nivel, es tener una mentalidad de hierro, es tener una coraza de 4 pulgadas así a los rinocerontes y es tener
la cara así, como dice el libro, eh, El arte de la guerra. O sea, todo esto que a veces de pronto lo desconocemos, ahí lo desconocemos porque lo miramos muy superficial. Pero realmente, digamos, los buenos libros que afortunadamente nosotros tenemos la oportunidad de compartirlos en estos espacios, ¿no? Y que sean mentoreados con buena información, con buena educación, porque el ser empresario requiere educación, y no es esa educación racional, sino esa educación emocional, esa educación de los sentimientos, esa educación que le enseña a uno a aprender a pensar y también a aprender a sentir, porque hay una batalla muy fuerte y son internas. Dice Stephen Covey en un libro que se llama Los 7 hábitos de una persona altamente eficaz, habla acerca de la primera parte del libro, de la batalla privada. La batalla privada es todo lo que son nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras sensaciones. ¿Por qué? Porque cuando de emprender se trata, hay mucha presión, muchísima presión, y entonces, pues obviamente, si uno se mete en esto, pues tiene que aguantar la presión, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y pues, si a mí me preguntan, yo me he gozado todos estos procesos, desde antes de incursionar en el network, me ha gustado el tema del emprendimiento, y aprendí pues a la importancia de ver las cosas, hacerle frente y actuar con actitud. ¿Por qué? Porque uno no jamás se puede uno comparar, que esas son las cosas importantes. Y algo que es significativo, hay una frase que se usa mucho por esos días de la internet y tal y toda la cosa, pero es una frase muy antiquísima, ¿no? Hoy se habla del algoritmo, ¿no? El algoritmo, hablando acerca de lo que son los motores de búsqueda y lo que son las redes sociales. Cuando empezamos a entender el algoritmo, quiere decir que entre mayor tráfico haya acerca de un nombre, ¿no? De una marca, de una persona, entonces mayores dividendos se realizan. Por eso cuando nosotros vemos los influencers, que uno podría decir, no, es que ahí no hay contenido, pero es que el tema no es el contenido, sino la razón clave de lo que representa todo esto es el movimiento que se da hacia algo. Es decir, cuando una persona sale a hablar, digamos, podríamos decir, babosadas, ¿no? En las redes, esas babosadas no son tan babosas, porque eso tiene un sentido. Porque como hay gente babosa que le todo eso, entonces la gente empieza a hacer comentarios. Y las utilidades que se generan, digamos, al interior de una red son los comentarios, ¿no? Es decir, son los comentarios. O sea, bueno o malo aplica. Dedo arriba o dedo abajo aplica. Lo que quiere decir que hay que generar, según el objetivo, digamos, de las redes, es generar tráfico, entonces se llama algoritmo, el algoritmo, es decir, el algoritmo. Por eso cuando ustedes ven, de alguna manera, los influencers, ¿no? Los de mayor, digamos, utilidad, son los que hacen el ridículo a mayor escala, porque la masa como tal no entiende que eso que es aparentemente ridículo es una manera de generar ingresos de los influencers. Ahora bien, el algoritmo actual, ¿no? El algoritmo actual es el mismo algoritmo universal y tiene que ver con los principios naturales de un líder. Digamos, el líder como tal tiene que darse a conocer, ¿no? Es decir, el líder tiene que mostrarse, el líder tiene que aparecer, tiene que estar ahí presente. Es decir, que donde quiera que usted esté, o sea, se debe notar que usted está, ¿no? O sea, es decir, se debe notar que hay un líder. Entonces, claro, eso obviamente va a generar una ruptura. Porque es el mismo principio de la influencia, ¿no? Digamos, nunca se ha dicho nada de una persona que no ha construido nada. ¿Se da cuenta? Pero se dice de aquella persona que construye, de aquella persona
persona que hace, aquella persona que intenta y aquella persona que avanza. Entonces, el líder, comillas, intenta a bloquearse, ¿no? Él tiende a bloquearse, ¿por qué? Porque de alguna forma puede sentirse así como acorralado. Y ocurre que no hay tal, ¿por qué? Porque eso hace parte, digamos, del proceso, ¿no? Eso hace parte del proceso. Entonces decía el amigo Luis Carlos Sarmiento, decía, esos son gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio, porque pues de mí se dicen muchas cosas, decía él, pero realmente pues yo lo que hago es trabajar porque podría haberme pensionado, ¿no? De acuerdo al tiempo, dice él, de acuerdo al tiempo, digamos, del código sustantivo del trabajo, pues yo ya tendría 3 pensiones, voy para la 4ª pensión, pero yo sigo trabajando porque me gusta lo que hago y a veces estoy siempre en función, llego muy temprano a trabajar, salgo muy tarde porque esto es lo que me gusta. O sea, trabajo más que cualquier colombiano. Entonces uno dice, ahí hay algo clave, relevante con relación a esa figura, ¿no? A esa figura, porque cuando se dice algo de alguien, yo siempre noto como que hay importancia, ¿no? Porque de las cosas que no son relevantes no se dice nada. Nunca jamás se hace comentario. Y obviamente, como personas, como seres humanos, a veces nos cuesta sobremanera colocarnos ante la picota pública, es decir, ante la opinión pública, y eso es fundamental, eso es indispensable, digamos, porque eso dice mucho, desde luego, de una persona que está construyendo, de una persona que está haciendo, una que deja huella, de una persona que quiere legar. Y entonces cuando aparece esa presión, ¿no? Porque la turba, la masa como tal, es sin misericordia y dice las cosas de manera cruda, sin censura. Y obviamente a un empresario eso no le debe resbalar en absoluto. ¿Por qué? Porque se está colocando, digamos, en evidencia es aquello por lo cual, digamos, se ha determinado hacer. Entonces, muchos proyectos, muchas ideas en el transcurso de la vida se han quedado atrás. ¿Por qué? Porque las personas de alguna manera no logran entender, primero, lo que son y segundo, lo que representan. Porque cuando uno sabe lo que es y lo que representa, entonces ahí es cuando uno siempre avanza. ¿Por qué? Porque uno sabe hacia dónde va y cuál es la situación, la circunstancia por la cual uno se determinó a hacer algo, que eso es sumamente importante. Entonces hay que ser líder. No es una elección como tal, es una actitud y es aprender a comportarse como tal, porque ahí es donde se pone a prueba, digamos, lo que es el liderazgo. Hacer empresa como tal es cuestión de organización, ¿no? De organización, de acuerdo al modelo tradicional. Cuando hablo del modelo tradicional, estoy hablando del siglo XX, donde usted coge un terreno, construye ahí una bodega, una fábrica, lo que sea, y entonces mete ahí equipos y después contrata personal y usted está gestionando eso ahí. Llevar eso a cabo es cuestión de organización. Tenemos nosotros hoy la ventaja de poder hacer eso mismo de una manera mucho más inteligente, porque ya no lo vamos a hacer en edificios inmóviles como paredes de concreto y hierro, sino en personas. Por eso es que construimos en personas. Y ahí es donde está la parte clave del legado. ¿Por qué? Porque juntamos una empresa es en una persona, o sea, en el coco de una persona. Y lo que procuramos es forjar el carácter de esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona sea en cierta manera, digamos, nuestra empresa, y que a su vez de esa mente de esa persona fluyan, aparezcan muchas más empresas con el mismo ADN, ¿no? De fortaleza mental, ¿no? De fortaleza de emociones. Todo el tema que pasa por la mente
y el corazón de un empresario es eminentemente mental, emocional. No hay ninguna otra situación. De ahí que cuando nosotros empezamos a construir cualquier cosa, empezamos a desarrollar cualquier proyecto, empezamos a alcanzar cualquier sueño, lo importante siempre es la meta. Es la meta. ¿Por qué? Porque no hay otra opción. De alguna forma entendemos que por el descuido quizá podríamos hablar de nuestra parte emocional, que es una de las razones por las cuales se hacen todos estos espacios. Todos estos espacios no es para enseñar a la gente a vender. No, porque eso es muy sencillo hacerlo. De verdad que es muy sencillo. Es mantenerse, es entender que cualquier camino que se emprenda hacia el futuro, desde el día de hoy, desde el mismo momento en que se toma la determinación, ya se debe sentir el estímulo, ¿no? Es decir, esa sensación de que ya estoy realizado como ser humano, y entonces, independiente de que el día se ponga oscuro o se ponga blanco, o que haya fuego o que haya nieve, lo que sea, siempre estoy firme ante una situación. Eso es lo que marca la diferencia en un empresario, ¿no? A un amateur, a una persona que llega ahí por si acá y tal a experimentar. Porque hay muchas cosas en la vida que de hecho, a veces no sabemos quiénes somos hasta que se presenta la ocasión. Eso es una parte muy importante. No sabemos quiénes somos hasta que se presenta la ocasión. De ahí que, claro, en la mayoría de los casos queremos ser fuertes, ¿sí? En la mayoría de los casos creemos estar muy seguros, claro que sí. En la mayoría de los casos creemos, ¿no? Saber de la determinación, pero todo es cuestión de proceso, porque el proceso es el pulimento, ¿no? Como se nos decía en espacios anteriores, el proceso de pulimento, porque en la medida que vamos avanzando, como decía el caballero de la triste figura, cuando aquel Sancho le decía, ojo que los perros nos van a morder, y dice, pero los perros ladran porque nos vamos acercando, y entonces no hay que prestarle atención a eso, porque si empezamos a prestarle atención a eso, pues no vamos a llegar, no vamos a cruzar jamás el camino. Y siempre en un camino hay adversidades, comillas. Ojo, cuando digo adversidades, realmente no son adversidades, son punticos sencillos a prueba, porque finalmente en todo proceso lo más importante es sentirse totalmente realizado. Eso se llama estímulo. O sea, el estímulo. Todos los seres vivos requieren de estimulación, que no es lo mismo con eso que llaman motivación. No, el estímulo. El estímulo es fundamental, porque el estímulo es lo que hace que sopesemos nosotros nuestra hora, nuestra situación, no nuestro momento. Entonces yo digo, claro, hay que hacer algo significativo en la vida, hay que hacer algo grande en la vida. El solo hecho de pensar en algo grande ya nos pone el corazón a mil, así, pum, 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 pum. ¿Por qué? Porque estamos pensando en grande, y cuando entramos a pensar en grande, entonces decimos, maravilloso, o sea, sublime hacer esto. ¿Por qué? Porque es algo importante, algo bastante importante. ¿Por qué? Porque hay un estímulo que es como ese motor que está por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Y avanzamos sin mirar a los lados, ¿no? Digamos, porque cuando de desafíos se trata, muchos empezamos, ¿no? Y muchos se van quedando, y es natural. Y cuando se van quedando, aprendemos de los que se van quedando, ¿no? Y obviamente vemos que más van llegando, y vamos llegando, y entonces uno empieza a decir, pero increíble que haya gente que deje de lado, digamos, su futuro glorioso, ¿no? Su estímulo porque sí. Entonces uno dice, bueno, pues ahí sí, como uno dice, pues suerte y para adelante. ¿Por qué? Porque eso hace parte, digamos, de las creencias, de las puestas a prueba, de verdaderamente mirarnos por dentro, de saber quiénes somos como
como seres humanos. El legado empresarial, ¿a quién está dirigido? ¿No? Entonces uno dice, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? Entonces yo digo, a mí. O sea, yo digo, está dirigido a mí. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay esas oportunidades que están allí, ¿no? En la vida, en las esquinas de la vida. Entonces esa oportunidad, yo digo, esa oportunidad es para mí. ¿Por qué es para mí? Porque yo siento que es para mí. O sea, que si es para mí, entonces mal haría yo no aplicarla, no tomarla, ¿no? Y obviamente que cuando la oportunidad aparece, pues normalmente uno, digamos, dice no estar preparado, pero realmente uno siempre está preparado para todo y uno empieza como a adaptarse en eso nuevo y a darse cuenta cómo funciona eso nuevo y a decir, no, yo pienso que esto lo puedo hacer y lo puedo hacer y lo puedo hacer y vamos a echar para adelante. ¿Por qué? Porque uno ve sobre todo eso, ese estímulo. Pero el saber de a quién está dirigido algo es supremamente importante. Porque digamos que dentro de la importancia que se dan las cosas, nosotros podemos decir, hay gente que no puede parecerle la vida importante, o hay gente que no puede parecerle un lugar importante, o hay gente que no puede parecerle una cosa importante, pero a mí me parece importante. Entonces lo importante es que a mí me parezca importante. Eso es suficiente. ¿Para qué? Para blindar todo mi ser ante las amenazas externas. Porque por un pequeño error de cálculo, la mayoría de emprendedores se dejan sacar de carrera por no estar atentos a eso que es importante, ¿no? A eso que es importante. Cuando nosotros hablamos del network, pues yo hablo con personas a diario, mucha gente, y hablo a mucha gente, escucho inclusive sobre todo algo que es sumamente importante. Escucho a diario a personas hablar muy mal de esto que se llama network, de esta industria. Entonces, yo los escucho. De hecho, no me molesta escucharlos. Entonces, yo lo que veo es que ellos están omitiendo o han omitido, digamos, su responsabilidad. Porque ¿a quién está dirigido el bienestar? Entonces uno dice, pues es que el bienestar está dirigido a mí. ¿A quién está dirigida la riqueza? Está dirigida a mí. Entonces, si está dirigida a mí, ¿yo por qué me la voy a dejar quitar? Es decir, ¿por qué me lo va a dejar quitar? ¿No? Cuando se escribe el libro Las reglas del juego, precisamente se hace en función eso de el juego consiste en no dejarnos sacar del juego. ¿Por qué? Porque si uno se deja sacar del juego, pues ya perdió. En eso consiste el juego de la vida. Es un juego donde nosotros no elegimos entrar al juego, pero estamos en el juego. Por el hecho de haber nacido, estamos en el juego. Entonces, a partir de allí, hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces uno dice, ¿en cuál estadio me encuentro yo? ¿En los que ganan o en los que pierden? No, en los que ganan. Entonces yo empiezo a estudiar a los que ganan. Y los que ganan tienen una característica diferente a los que pierden. ¿Se han dado cuenta? Ustedes se dan cuenta que las personas que pierden normalmente nunca son responsables, es decir, nunca son responsables de nada, sino otro factor. Las personas que ganan no le ponen cosas tonterías, sino a ganar. ¿Por qué? Porque es un juego donde ya estamos metidos. Entonces uno dice, claro, el éxito está dirigido a mí. Entonces debo ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque está dirigido a mí. El liderazgo está dirigido a mí, por eso lo acojo. ¿Por qué? Porque hay otras personas que no lo eligen. ¿Sí me hago entender? Hay otras personas a las cuales no les llega. Entonces, suerte. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, así funciona el universo. Entonces yo digo, claro, yo me incluyo ahí. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, esa representación de eso que está dirigido a mí es lo que se toma como legado. Es decir, cuando uno va por la vida y le aparece una oportunidad, entonces la oportunidad no es de lo casual, es algo que se le da, o sea, el legado, ahí está, mire, el legado está. Entonces, dice el libro que la bendición que no es aceptada se toma como maldición.
Entonces uno dice, sí, eso tiene sentido, porque claro, uno procura pedirle a Dios que le dé una oportunidad. O sea, que se apiade de esta alma en pena. Entonces Dios se apiada del alma en pena y le da una oportunidad. Entonces ahí hay que una bendición. Claro que sí. Entonces uno dice, no, pero esa no era la que yo quería. La que yo quería tenía que venir con manzanas azules y tendría que venir en un coche volando, lo que sea. Esa no, porque esa no es la que estoy buscando, porque a veces uno se hace muy digno y ahí es donde viene la situación. Entonces, la representación de eso que está dirigido a mí se llama liderazgo, ¿no? Y ese es mi legado, ese es el legado que yo otorgo. O sea, yo recibo, porque si yo no recibo, o sea, no doy, digamos, de parte de lo alto, siempre recibo de lo alto para dar. O sea que por eso entendemos el principio que hay que dar para recibir, hay que dar para recibir. Cuando nosotros empezamos a entender el emprendimiento, la empresa como tal, estamos hablando de personas, ojo, altamente inteligentes. O sea, un empresario tiene unas características cuantitativas y cualitativas totalmente diferentes al resto. Por eso hay tan pocos. Claro, hay mucha gente que quiere emprender, pero hay muy pocos empresarios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente piensa que ser empresario es el tema del comercio, como decía hace un rato. No, es una cualidad, es una determinación, es un comportamiento, es una actitud. Ser empresario es una actitud y eso se ve. Cuando uno empieza a avanzar en este tema, a volverse un poco, como decía hace un rato, hacer esa parte de la percepción, entonces uno empieza a ver las personas antes de presentarles una oportunidad, uno empieza a ver los rasgos. Claro, cuando uno empieza de nuevo, uno le dispara a todo el mundo. Uno le dispara a todo el mundo porque uno le dicen de 80 planes. Y no, en la medida que uno empieza, entonces uno empieza a decir, no, esta persona sí se merece. Sí se merece, o sea, sí se merece estar en mi bolsillo, en mi llavero, ¿no? Y en las otras las desecho, ¿por qué? Porque uno se da el derecho de admisión. ¿Por qué? Porque ser empresario es un privilegio porque, digamos, el empresario es un bendecidor, podría decir, de mucha gente, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, entonces uno dice, claro, esto tiene otra connotación, o sea, la representación de eso que está dirigido a mí es algo que yo tengo que hacer que se duplique, ¿no? Que se multiplique, que prospere, que todo lo que la mano toque prospere, ¿no? Y que donde uno quiera que vaya prospere. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Entonces uno dice, claro, eso es un privilegio. El privilegio de que la oportunidad me haya elegido es maravilloso, ¿no? Entonces uno dice, claro, ahí ya hay un compromiso. Porque uno dice, ¿y si esta oportunidad se le vende a otro? O sea, el otro me llevaría una ventaja. Pero esta oportunidad me la dieron a mí, entonces yo no voy a poner a preguntar, ¿y por qué me la dieron a mí? ¿Y por qué me la...? No, así fue, yo fui el elegido, entonces tomo eso como un cumplido porque está dirigido a mí. Entonces yo veo así de la situación, entonces digo, aquí no hay más sino que avanzar, ¿no? Avanzar con pasos de grandeza, haciendo las cosas como corresponden, dejando esa huella indeleble en el tiempo, ¿no? En el tiempo futuro, en todo momento. ¿Por qué? Porque eso se trata ser empresario. El ser empresario es una cualidad diferente, o sea, es un altísimo nivel de percepción, de concepción, de introspección, de intuición, porque estamos construyendo algo que no está. Entonces podríamos hablar de una especie de semidios. No sé si usted lo alcance a asimilar, pero es así como funciona. ¿Por qué? Porque el empresario es algo supremamente inteligente. ¿De verdad? Tiene que haber inteligencia. O descubrimos que somos inteligentes es cuando empezamos a entender. Por lo mismo que decía hace un rato del estímulo. Porque si al final yo digo, ¿cuál es la recompensa si yo hago alguna cosa? ¿Cuál es la recompensa si yo me empleo durante, no sé, 40 años? ¿Cuál es la recompensa? Entonces yo digo, no, esa recompensa está muy hello. Entonces yo digo, y hay otra posibilidad, claro, haciéndose empresario, usted empieza a sentir la sensación de la libertad desde el momento. ¿Por qué? Porque está altamente apasionado.
¿no? Está altamente apasionado, es decir, está altamente estimulado. Sin estimulación no hay mañana. Sin estimulación no hay mañana. Lo que hace que uno camine la milla extra es el estímulo, ¿no? Y el estímulo no es más que ese futuro soñado, que ese momento soñado, porque en sí, esa es la vida. Esa es la vida. No es cuestión de decir, no, es que dentro de 5 años, o 10 años, o 20 años, voy a ser una persona feliz. No, el empresario tiene esa particularidad. Es decir, tiene esa particularidad que desde el mismo instante, así el día esté gris, ¿no? Así todo esté turbio, él tiene esa sensación de alegría, de felicidad, de resolución. Entonces yo digo, ¿cómo uno coge y hace, cambia la dinámica, ¿no? Digamos, altera la situación? ¿Cómo hace uno? Lo hace muy sencillo, porque uno lo que hace es que uno dice, en vista de que esto no lo hace todo el mundo, entonces esa es la gracia, ¿no? Ese es el honor, o sea, que no lo hace todo el mundo. Porque uno dice, pues sí, o sea, yo no me voy con todo el mundo, porque hacer como todo el mundo es un poco aburrido. Entonces yo lo que hago es eso que no hace todo el mundo, ¿no? Desafiarse a construir imperios. Entonces uno dice, yo puedo construir, claro que sí lo puedo construir. Entonces, si lo puedo construir, a mí no me importa quien no lo puede construir. ¿Por qué? Porque no le fue otorgado, o sea, no fue legado, no fue legado. Entonces, al ver esa situación, digo, claro, el privilegio está es en que yo la vi y el otro no la vio. Entonces, si yo la vi, pues yo no me puedo comparar con el que no la vio. Por eso, con un error ligero de atención, eso es error de atención, mucha gente que de pronto tiene ese pálpito de que puede hacer algo glorioso, grandioso con su vida, comete el error de ponerle el oído a una persona que no ha visto nada. ¿Sí me voy a entender? Es decir, que no tiene una apreciación, al menos, diría yo, neutral sobre algo. Porque la gran mayoría de personas, cuando no les gusta algo, a cualquier persona que les pregunta sobre eso que a ellos no les gusta, le van a vender su veneno. Entonces uno se vuelve comprador de veneno. Se vuelve uno comprador de pasiones agrias, ¿no? De personalidades agrias, vacías. Y ocurre que pues no tiene sentido, porque es como llenar nuestra casa de basura, ¿no? Entonces uno dice, claro, ahí hay un error de concentración. Y el error está es precisamente, claro, yo lo que tengo que hacer es apuntarle mi energía a lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque con toda certeza voy a encontrar personas que quieren hacer o están haciendo aquello que yo quiero hacer. Entonces vamos a hacer ahí partner, vamos a hacer ahí compañeros de camino, compañeros de sueño, compañeros de logro. Y eso es el gremio empresarial. Porque esta tarde acá hay un gremio empresarial. Hay un gremio empresarial donde compartimos cosas que son afines a nosotros. ¿Por qué? Porque queremos encontrar cada día motivos, ¿no? Razones para avanzar, no para quedarnos, sino para avanzar. Razones para ser más grandes. Razones para encontrar una razón por la cual entendemos que lo que hemos recibido es algo que a otros no les fue dado. Porque si les hubiese sido dado, pues lo hubieran recibido, ¿no? Entonces quizás mucha gente no es el momento, pero como es mi momento, entonces yo no me puedo dar el lujo porque no sé qué pasará mañana, no sé qué pasará mañana. Entonces, como no sé qué pasará mañana, mi momento es hoy, ahora. Entonces acciono y entonces digo, voy a comportarme como un campeón, a comportarme eso como un empresario. O sea, con la postura empresarial que representa la parte emocional. Nosotros, como seres humanos, a veces pensamos que somos este zurrón, pero este zurrón solamente es una masa de carne y hueso que se coloca ahí una manta, pero dentro de esa masa hay otro cuerpo, hay un cuerpo mental,
hay un cuerpo espiritual, pero sobre todo hay un cuerpo emocional, que es donde pasa la gran tragedia en la vida de muchas personas. ¿Sabían que son las emociones? Son las emociones las que nos llevan a nosotros, en la mayoría de casos, a sucumbir en las cosas buenas. Tengo un amigo, bueno, ya murió el amigo Punsen, ¿no? Punsen, Eduardo Punsen, escribe El viaje a las emociones. Una obra maravillosa, un libro maravilloso, un poquito gordo, pero no importa. Maravilloso porque nos da a entender la importancia de eso, de descubrirnos nosotros emocionalmente. Porque cuando una persona se determina a hacer algo grande, eso involucra las emociones. Si ustedes ven una persona que es de éxito en la vida, que tiene personalidad de éxito, ustedes ven el cuerpo, y el cuerpo es igual, digamos, a otro cuerpo. Pronto un poquito más grande o más pequeño, más gordo, más pero es un cuerpo. Lo que hay dentro de ese individuo que triunfa es lo relevante. Y lo que hay dentro de ese individuo que triunfa se llaman emociones. Es en las emociones donde sentimos. Es el punto clave, es cómo sentimos. Son las emociones las que nos hacen a nosotros a veces eso, alegrarnos o entristecernos, porque a veces no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Ahí es donde se muestra puntos a trabajar o puntos a fortalecer, ¿no? Donde decimos, a esto está bien, esto hay que transformarlo y tal, y esa es toda la vida de un empresario. Emociones, son emociones, o sea, es algo interno. Por eso el poder fluye de nosotros, de nuestro interior, no es del exterior. O sea, que a mí absolutamente nada exterior me puede dañar. Nada exterior me puede dañar, ¿por qué? Porque yo tengo que entender que si yo empiezo un proceso de la realización, entonces yo tengo que cuidar ese proceso. Y cuidar ese proceso representa es qué le meto a mi mente, ¿no? ¿Qué escucho? Y cuando yo escucho, entonces yo entiendo que por el escuchar siento. Entonces yo a veces escucho y puedo sentir dolor. Entonces yo digo, pues voy a escuchar, pero no a sentir dolor. O sea, voy a aprender a sentir. Voy a aprender a sentir, porque cuando nosotros vemos el jueguito ese de que a que te cojo ratón, a que no gato ladrón, pues consiste es a que el ratón no dejarse coger del gato. Y el jueguito es que el gato debe coger al ratón. Entonces uno dice, yo estoy en ese juego, siempre estoy en ese juego, y como estoy en ese juego, entonces yo tengo que empezar a entender el juego, porque claro, las circunstancias me quieren sacar del juego, pero si las circunstancias me sacan del juego, digo yo, ¿y mis resultados? ¿Y lo que empecé? ¿Y mi propósito? O sea, ¿en qué quedo yo? Entonces, no. Como dijo Serpa, mamola. Entonces, no le presto atención a lo que no es de mi incumbencia. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tengo una determinante. ¿En qué consiste? En llevar a cabo algo que se me legó. O sea, algo que me otorgó la vida. Algo, si usted puede decir que le otorgó Dios o el universo o no sé quién, pero es algo otorgado. Entonces, ahí es cuando uno dice, pues yo tengo que ser digno de confianza. Si alguien confió en mí, si el universo confió en otorgarme algo, en legarme algo, entonces yo tengo que hacer que eso se multiplique, ¿no? O sea, aprender a administrar eso, porque es como un talento. Y cuando yo veo, por ejemplo, un código, ese código que es su número empresarial, eso es un talento. Y su función es duplicarlo. Lo puede duplicar al 1 por 1, ¿no? Al 20, o lo puede publicar al 100, lo puede duplicar al 100 por 1, al 100, es decir, al 100, que usted traiga 100. Usted va a decir, no, no son muchos. No, es cuestión de mente. Y lo digo yo, ¿por qué? Porque yo digo, no, yo puedo ir por otros 100. De hecho, en mis objetivos está no 100, sino todo ese continente. Entonces yo digo, y hay gente que está pensando, no, eso es muy difícil. No, asociar uno es muy difícil. Yo estoy pensando en América, o sea que yo estoy en otro nivel.
claro, yo estoy en otro nivel. Y yo sé que mucha gente que ha dicho difícil, esa gente sí ha quedado sembrada en el camino. Y yo digo, no, es que yo soy de tránsito largo. ¿Por qué? Porque yo digo, pues es que eso es una maravilla. O sea, eso que yo recibo, simplemente lo que hago es darlo. Y lo recibo con pasión y lo doy con amor. Lo recibo con pasión y lo doy con amor. Y entonces, ¿qué más le pido a la vida? Entonces digo, pues esto es lo que se hace hoy. O sea, bendito el día que apareció esto, bendito el día que apareció esto. ¿Por qué? Porque eso, obviamente, yo digo de algo que la mayoría de la gente no dice, lo que la gente dice, maldito el día que apareció eso y no sé qué y tal, ¿no? Y digo, no, pero esa persona no sé en qué está pensando, pero yo estoy pensando en algo maravilloso y entonces yo digo, ¿cómo ensanchamos esto? Y pensando constantemente en cómo ensanchar esto, ¿por qué? Porque eso se trata. Entonces, yo estoy en otro tema y eso, claro, porque yo desde el primer día vi esto y dije, eso está chévere, así como yo, eso está bacanísimo. Y eso no quiere decir que todo haya sido así, color de rosa, como dicen, no, porque claro, desde el mismo día, podría yo decir, desde los poquitos meses, ¿no? Empecé a tener presión externa. Yo he sido muy afortunado porque yo no me pongo presión a mí mismo, ni bobo que fuera. O sea, mi mente no me dice a mí, rájate. No. Y el día que haga eso, la he hecho, ¿no? Mi mente no me dice eso, pero externamente sí muchas situaciones que lo pueden a uno pensar y venga, y eso por aquí, por allá. Pero ¿qué pasa? Eso ha sido magnífico, porque toda obra tiene que ser probada, claro, todo proyecto tiene que ser probado. Entonces, porque no es fácil de pronto uno ver mucha gente saliendo cuando uno va entrando, ¿no? Y entonces no es fácil de pronto ver personas que hicieron eso que aparentemente había que hacer, pero lo hicieron y después se rajaron y entonces uno dice, no, pero si esta persona se rajó, yo que apenas estoy empezando, ¿qué hago acá? ¿No? Pero uno dice, no, aquí hay algo porque lo que yo vi fue otra cosa. Yo lo que vi no fue una rajadera, lo que vi no fue una frustración, lo que yo vi fue algo glorioso, grandioso y hasta el día de hoy así ha sido. O sea, por eso digo que estar acá es de mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque se han presentado situaciones que han sido para eso, para forjar, para pulir, para fortalecer. Entonces yo puedo hablar, ¿no?, de lo que es un legado empresarial precisamente por eso, porque lo que he visto y lo que ha pasado, pues ha sido para fortalecerme mucho más, ¿no? Para fortalecerme mucho más. Obviamente yo no pido así que vengan los obstáculos, porque también sería muy tonto, pero lo que venga, como venga, para adelante. Entonces, cuando uno se determina, que ese es punto clave, ojo, punto clave, valor esencial de un empresario, determinación, abnegación, ¿no? Persistencia. ¿Por qué? Porque eso es clave. Dese cuenta que esas tres cosas de las cuales he hablado, la mayoría de la gente que quiere alcanzar algo no las tiene. Por eso se quedan en el camino. Por eso nadie les llorará cuando mueran. Bueno, no se espera uno, pues sería muy vanidoso eso, ¿no? Pero es referenciando un libro que dice, ¿quién te llorará cuando mueras? ¿No? Entonces, uno dice, claro, hay que hacer algo que tenga sentido, que valga el resultado. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos del estímulo, y nosotros tenemos que aprender a hacer comparaciones, que son odiosas, pero en este caso son esenciales. Emprender es mucho mejor. Emprender es mucho mejor que estar en la figura de empleados. Créanlo. Yo sé que a mucha gente le cuesta asimilar esto por la preconcepción, ¿no? Por las ideas preconcebidas, porque está un poco a la defensiva. Pero ese es un error. Uno tiene que reventar todas esas ligaduras y ser pragmático, ser ecuánime. Entonces uno dice, pues claro, yo para qué defiendo un postulado que realmente no me está satisfaciendo, porque como decía hace un rato, la persona dice, mire, yo tengo esto y esto y esto, pero es a costa de mi trabajo, es decir, de mi empleo. Lo que quiere decir que el día que yo deje de demoler, entonces todo esto se derrumba. Entonces, eso que me puede generar cierto orgullo, a la vez me hace lo del síndrome del pavo real, ¿no? El pavo real levanta su cola así y muestra orgullosa todo ese plumaje hermoso,
Pero cuando mira las patas, o sea, su situación, entonces todo se apaga. Entonces uno dice, no, la razón por la cual se es emprendedor es precisamente eso, es construir algo para que las circunstancias no dependan de mí. Entonces ahí es cuando uno dice, claro, eso es estar en otro estadio. Entonces uno dice, claro, ahí es que aprender a emprender. Y aprender a emprender no es aprender fórmulas de ventas, nada de esas cosas, es a forjar el carácter, coger las emociones y educarlas, coger la mente y educarla para que la mente sea un fortín, o sea, que la mente sea un aliado, porque si la mente es su aliado, si la mente es su aliada, entonces usted es un campeón, usted es una campeona porque no necesita nada más, porque la mayoría de los fracasos y las frustraciones es porque dejamos entrar agua al coco y el coco nos coge y nos bombardea, ¿no? Hay personas que de noche me llaman así, me dicen, ay, y yo digo, pero esos son simplemente ideas, ¿no? Son miedos. Y hay gente y tal, y entonces, claro, porque deja que la mente les haga bullying. Y uno dice, no, hay que, por eso se llama el fortalecimiento de emociones. El fortalecimiento de emociones. Es más, coloco este escenario. Digamos que en la medida que una persona se percate en la realidad de su vida laboral de manera consciente, eso sí da susto. Eso sí da susto, ¿por qué? Porque entre más avanza una persona en la carrera laboral, más expuesta está al precipicio. Más expuesta está al precipicio, y ese precipicio es tan determinante al final que por eso nosotros vemos mucha frustración. O sea, si nosotros empezamos a hacer el ejercicio de reflexión sobre nuestra actualidad, sobre nuestro ahora, ahí es cuando decimos, tengo que apurarme, ¿por qué? Porque es mi situación. O sea, es que es mi situación, no la de los demás, es mi situación. Es mi situación, o sea que si yo no acciono, entonces grave la cosa. ¿Por qué? Porque estoy tomando conciencia. Y emprender, realmente emprender es para todo el mundo. O sea, es decir, a donde voy es, todas las personas, por el mismo hecho del nacimiento, ya es una acción de emprendimiento. Porque hubo competencia previa, hubo esfuerzo previo, ¿no? Entonces uno dice, claro, a mí no me puede olvidar eso, a mí eso no se me puede olvidar de que soy un ganador por naturaleza. Entonces, que a veces se encuentra uno con mucha gente, ahí es cuando uno empieza también, ojo, por un error de concentración, uno cae en grupos, ¿no? En grupos que distraen mucho, ¿no? Y usted se encuentra que a veces hay gente muy bonita y muy chévere y tal y eso, pero son ligeramente tóxicas, es decir, improductivas. ¿Sí me va a entender? O sea, improductivas, ¿por qué? Porque uno va quedando ahí con la melosería y tal, y ocurre que no. Eso distrae mucho, eso retrasa mucho el proceso. Entonces es cuando uno empieza a hacer círculos nuevos, a crear círculos nuevos. Por ejemplo, este es un círculo empresarial, es un círculo donde estamos procurando eso, esa cara del estadio, salirnos de la caja. ¿Por qué? Entonces uno dice, claro, acá hay más poquitas personas, ¿no? Porque quejarse es muy fácil, créame, y hay montones de gente quejándose, y obviamente pues uno se pone a mirar y claro, los empresarios no se quejan, los líderes no se quejan, y entonces uno dice, pues claro, es que quejarse no da plata. Cuando uno empieza a ser inteligente, dice, pues, quejarse no da plata, ¿qué hago yo con gente quejumbrosa? Entonces uno dice, entonces empieza uno a darse cuenta que claro, uno tiene que obviamente adecuarse a los círculos. Por eso procuramos sostener estos espacios con la persistencia, la responsabilidad, el compromiso. ¿Para qué? Para que eso hace parte de un legado. Porque hay personas que vienen y van, pero ellos vienen y dicen, eso siempre permanece, es interesante, ¿qué les darán allá? Van y vienen y tal. Entonces, ¿qué es lo que procuramos? Crear un espacio, una mentalidad empresarial en toda América, es decir, en toda América, de tal manera
que la persona diga, ve, esto sí, esto poniendo a prueba esos pequeños tips, sí logramos transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, y entonces ya no decimos que el problema es del Estado, ¿no? Y ya no decimos que el problema es de allá y ya, sino que empezamos a darnos cuenta que hay abundancia, que hay posibilidades, y eso es un legado empresarial. Entonces ya no empezamos a quejarnos de los ricos. Es un error quejarse de los ricos. Bendiga a los ricos. Procure que haya más familias ricas, ¿no? Y ojalá sea su familia. Eso es sumamente importante. Viva con esa ilusión, viva con ese ideal, ¿no? Viva con ese ideal, porque en la medida que hayan personas más ricas, hay menos problemas, al menos usted ya no es el problema. O sea, usted no puede ser el problema ni de su país, ni suyo, ni de su mente, ni de su familia, ni de su país, ni del mundo. O sea, usted no debe ser el problema. Por eso es importante, es imperativo emprender. Y no es más que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata la situación. De eso es que se trata. Porque el principio de todo negocio es el capitalismo. Digo esto porque, claro, yo escucho a la gente, yo veo a la gente haciendo cosas con mucho esfuerzo, pero sin razón. O sea, sin pensar. Entonces uno sí tiene que pensar, mire, toda persona que coloca un negocio, por pequeño que sea, la finalidad de ese negocio es que crezca. ¿A poco no? Claro, o sea, que eso que empieza con una semilla, ¿no?, sea un árbol gigante de abundancia. Claro, el principio de todo negocio es el capitalismo. Y cuando hablo del capitalismo, estoy haciendo énfasis de que la mayoría de la sangre que corre en nuestras venas, una cantidad de genes contrarios a eso que es el progreso. Entonces, por eso, cuando las personas, ¿no?, se les habla la palabra riqueza, les cae pesado al hígado. Porque donde está arraigado todo el gen de pobreza, ¿no?, de un colectivo social, es en las vísceras. Pero es un sentimiento visceral. La mayoría de las cosas que se sienten acá al lado del abdomen. Porque ahí es donde se esconde todo eso que repercute, toda esa raíz de lo que somos nosotros como herencia. Y lo que hemos recibido como legado es un legado de pobreza, un legado de escasez, ¿no? Un legado de pereza, un legado de todas esas cosas que no ayudan a un ser humano. Entonces uno tiene que, como remoldearse, replantearse, y es precisamente a partir de que empezamos a entender, ¿no?, el paralelismo que hay en todo. Si nosotros tenemos un negocio, la función de ese negocio es que prospere. Que prospere. De hecho, cuando nosotros miramos el libro, ¿no?, el gran libro, la Biblia como tal, dice: todo lo que toque vuestra mano prosperará. O sea, eso es una promesa. O sea, claro, Dios propicia el emprendimiento. O sea, cuando nosotros empezamos a mirar la raíz de cómo está armado este mundo, está basado en una raíz judeo-cristiana. Entonces uno empieza a decir, claro, eso es de promesas, o sea, de promesas de verdad, que las promesas de Dios se cumplen. Que no se cumplen en su vida es otra cosa, pero se cumplen. ¿Por qué? Porque uno tiene que decir, si esa promesa está, entonces yo la tomo. O sea, yo la tomo para mí, ¿por qué? Porque claro, yo digo, pues si eso lo dice, pues yo lo hago. Hay mucha gente que dice, no, eso que dijeron no es para mí, no me lo merezco, no, yo pienso que se equivocó, no, de pronto es para el otro. Digo, no, es para mí. O sea, es que es para mí. Entonces, como es para mí, entonces digo, bueno, yo tomo eso como un cumplido, y entonces voy a hacer eso que se dice de mí que soy. Ojo, no lo que se dice de mí, de una persona mala leche, de una persona negativa, de una persona que está llena de envidia, llena de complejos. No. De la gente que verdaderamente vale el esfuerzo. Entonces yo digo, si yo tengo a Dios, ¿no?,
como representante de mi vida, te digo, no, lo que él dice está bien y eso haré. ¿Por qué? Porque es alguien que está por encima de mí y me está diciendo, tú eres un campeón. Y entonces yo, sí, yo soy un campeón. O sea, no puede fraudar esa creencia que se ha puesto en mí, esa confianza que se ha puesto en mí. Entonces, tú tienes que ser cabeza y no cólico. Claro que sí, estamos de acuerdo, choque o cinco. ¿Por qué? Porque eso es el emprendimiento, ser cabeza. Entonces decimos, si abrimos un negocio, ese negocio tiene que prosperar. Hay gente que vaya a abrir el negocio y ese negocio no avanza. ¿Por qué? Porque la persona tiene ideas encontradas, ¿no? Ideas encontradas. Entonces, mire, el negocio que se abre tiene que avanzar. Eso tiene un principio capitalista. Capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Cabeza. O sea, ser cabeza. ¿Ser cabeza qué es? Ser líder. Porque está la cabeza y está la cola. Y en la cola hay malos olores. En la cola realmente la cosa no es tan bien, es muy maluca, pero en la cabeza ocurre la magia, ¿no? Ocurre la visión y primero ve la cabeza que la cola. Entonces empieza uno a entender conceptos. Porque claro, yo gente que le hierve la sangre cuando se habla de la persona que hacía mención en principio, que era Luis Carlos Sarmiento Angulo, y dicen, es que por ese tal, por cuál es que este país está así. Y no, ¿cómo quisiera que hubiesen más Luis Carlos Sarmiento Angulo, por favor? ¿Cómo quisiera que hubiera gente jalonando el país y llevando el país a otro nivel? Porque ese país es maravilloso, entonces hay que querer el país, y querer el país es quererse a sí mismo, y quererse a sí mismo es emprender. O sea, quererse a sí mismo es generar un legado. Quererse a sí mismo es decir, llevemos este punto hacia otro estadio. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Entonces empezamos a superar la fragilidad emocional. Empezamos a superar la fragilidad emocional, ¿no? Porque como nosotros tenemos una serie de tótems, ¿no? Tótems son como íconos o como ídolos dentro de nuestro imaginario colectivo. Entonces, que no me toquen mis ídolos, que no se metan con mis creencias o con mis no sé qué. Ojo que una persona, cuando es dos dedos de frente, más consciente, dice, bueno, yo no puedo enojarme, no puedo sentirme agredido jamás por algo externo. Antes, por el contrario, eso que viene me está dando a mí una idea, me está dando a mí un detalle el cual estoy odiando. Entonces yo digo, no, lo que yo tengo es que aprender de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque mis emociones no pueden ser frágiles. En un empresario no hay fragilidad. No hay fragilidad, porque el empresario es un guerrero de las emociones. O sea, un guerrero, o sea, ha forjado. Y por eso el proceso del network es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque acá no es cuestión de teorías. No, señor. No. Acá no es, no. Es un entrenamiento continuo en todo lo que son las emociones. Por eso el no termina siendo fundamental para determinar si una persona es o puede ser empresaria. Porque el no es lo que saca a la gente. Montones de gente la saca el no. Montones de gente. Había personas que me han dicho a mí, no, esto está chupado, esto yo me lo hago y yo para eso tengo una maestría y ¿Qué? No aguantan un día. No aguantan un día. ¿Por qué? Porque son personas que vienen con una emocionalidad muy blandita. Muy blandita, muy blandita, muy blandita. Y cuando nosotros entramos al campo de juego, tenemos que entrar fortalecidos. Ahora usted dice, no, es que yo no elegí este juego, pero está vivo, está viva, está andando. Y como está andando, entonces toca andar bien. Porque andar torcido, pues no tiene sentido, porque si uno anda torcido, pues se van a burlar, y ay, cojito, ahí va el cojito. Ahí va el cojito y tal, y ocurre que no. ¿Qué cojera? Tenemos que andar derechos, firmes hacia adelante, caminando así con postura de campeones, ¿no? Con postura de campeones, porque de eso se trata. Por eso vemos nosotros la cantidad de oportunidades que se han abandonado.
por la inestabilidad emocional se abandona un sueño. Se abandona un sueño. Ahora, el hecho de que se abandone un sueño no significa que no, ya, me deshice de eso. Eso no es así tan fácil. Eso pasan los días, a veces pasan los años, a veces 10 años, 20 años, y vuelve eso y le dice, bueno, ¿y qué pasó? Porque claro, el error que se comete por la fragilidad de las emociones es que podemos nosotros abandonar, digamos, abandonar sin el resultado, y abandonar sin el resultado es muy tonto, porque es cuando se da uno cuenta que la oportunidad es para uno, ¿no? Ahí es cuando se da uno cuenta que la oportunidad es para uno y no es para los otros, así sea para los otros, pero si ellos no la ven, suerte. Entonces, si la oportunidad es para mí, entonces yo digo, no, es que nada me puede quitar, nada me puede sacar. ¿Por qué? Porque esta es mi opción, esta es mi opportunity, ¿no? Entonces, acá es punto y ya, y acabó. Porque claro, mucha gente en esta figura empresarial, y en otras muchas también, porque si nosotros vemos los índices de la Cámara de Comercio, pues se dice que 100 empresas que se arman, 95 sucumben, así. La gente fue, abrió allá una matrícula mercantil, consiguió un local, lo pintó, lo adecuó, pero a los 15 días, al mes, está pasando hojas de vida para buscar empleo. Eso es muy común. Pero eso que es común, si nosotros lo miramos a la luz de la lógica, eso es una tragedia. O sea, eso es una tragedia en un ser humano. Porque dice mucho del ser humano. Porque cuando uno desiste de las cosas que prometen, entonces uno tiene que decir, bueno, entonces yo, ¿qué hago ahora? A ver, ¿ahora qué hago? Entonces yo vuelvo a mis andanzas y ojo, que si algo es doloroso, y eso hace bastante bullying, es volver a las andanzas con una información. Por eso muchas personas que se han dado, porque obviamente, claro, uno tiene toda la potestad de hacer muchísimas cosas en el ejercicio de eso que llaman libre albedrío, pero muchas personas de pronto me han dicho así muy grande, no, pues la verdad es que yo empecé esto, pero era porque estaba, no sé, sin empleo, me había acabado de separar, ¿no? Estaba pasando allí como una especie de duelo y no sé qué y tal. Pero yo empecé con esto y no, ya me llamaron nuevamente de la empresa y pues realmente, imagínate, me aumentaron el sueldo, voy a trabajar menos tiempo entonces la persona, chao, le dice chao a esto y se va, ¿no? Entonces la persona cree que ahí es donde está el error, porque a veces uno forza el argumento para hacerle creer al otro que uno está bien. Y eso es un error, porque es engañarse. Mire, dentro del concepto de las reglas de juego, o sea, el libro Las reglas de juego. Regla o principio fundamental de un ganador es no engañarse a sí mismo. A veces la gente dice, ay, no, yo no quiero que me engañen. El error es que la persona desconoce que quien se engaña es uno mismo. Por eso uno tiene que aprender a ver, aprender a sentir, aprender a pensar. Porque es que yo no me puedo engañar a mí mismo. O sea, yo no me puedo hacer enjuagues mentales. Por eso cuando aparecen las excusas, uno dice, no, las excusas no te hacen grande, las excusas no te hacen ver interesante, las excusas no te hacen ver como un ser humano normal. Porque la verdad las excusas es engañarse uno a sí mismo, uno tiene que hacer de frente a las cosas porque siento a qué estamos jugando. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene? Claro, tiene sentido, si tiene sentido, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso dice mucho de nosotros como seres humanos, entonces uno empieza a darse cuenta y tal. Entonces cuando uno mira el escenario, entonces dice, hay gente tramadora, pero hay gente de verdad. Y nosotros tenemos que ser personas de verdad, tenemos que ser líderes de verdad, empresarios de verdad. Y eso supera muchas cosas, cualquier cosa, porque el proceso se nota, y eso lo hemos dicho siempre, el proceso se nota, y la forma más práctica de ponerlo a prueba es
¿cuántas personas se alegran al vernos? No porque seamos así, pues, Lady Gaga. No, realmente cuántas personas se alegran de verle, ¿no? ¿Cuántas personas, es decir, le tienen en cuenta? Todo eso es supremamente importante. Realmente es supremamente importante. ¿Por qué? Porque eso es poner a prueba los procesos. Es poner a prueba los procesos. Y poner a prueba los procesos requiere, no es una cosa del otro mundo, es simplemente determinación, básicamente determinación, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos cosas en juego, como valores que para mí son supremamente importantes, como el honor, la lealtad, ¿no? El compromiso, la palabra, todo eso es supremamente importante, porque uno dice, pues, que yo he dicho tantas cosas, ¿qué tal yo parecer diciendo lo contrario? Pues, o sea, mi propia conciencia me da martillo y no sé qué pasaría, pero es decir, todo eso que es fundamental, entonces empieza a calar en un líder, y empezar a entender, y todo eso es importante, porque realmente de lo que se trata, todo este modelo del network marketing es del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo no se compra. Por ende, si el liderazgo no se compra, el liderazgo no se vende, ¿no? Entonces el liderazgo es eso, es como ya de por sí es ese estímulo de que yo soy capaz de hacer esto para mí, esto no me queda grande en absoluto, ¿no? En absoluto, ni esto me hace llorar por las noches, ni me hace poner así como, ¿será que sí o será que no? Nada de esas cosas, sino para adelante. ¿Por qué? Porque hay algo más, se llama honor, hay algo más, se llama palabra, hay algo más, se llama compromiso, hay algo más, se llama determinación. O sea, en un empresario es donde calan los valores. Eso es clave, eso es fundamental. Eso es fundamental, porque al final siempre se va a preguntar, ¿y el resultado? O sea, ay, claro, yo me quedé en el camino, o sea, me rebelé sin información, yo me quedé en el camino, me rebelé, ¿no? Porque cuando la persona, como normalmente yo hago mi ejercicio de una especie de historia clínica, es decir, a mí me interesa mucho las personas, o sea, eso sí es clave y nunca soy hipócrita en eso. A mí me gusta, me intereso siempre por las personas, ¿no? Entonces, me intereso al punto que yo le pregunto a las personas cuál es su sueño, cuáles son sus expectativas y tal. Y yo voy haciendo mis apuntes, o sea, hago como su historia clínica y tal. Entonces, cuando entramos en este tema de la sociedad, entonces yo me doy cuenta por qué la persona decide hacer algo diferente, porque hay un porqué. Ese porqué es para mí la llave, porque a ese porqué es que le hago seguimiento. Entonces yo digo, ese porqué es clave, y entonces cuando la persona, porque claro, muchísima gente se ha rajado, es obvio, pero yo no me he rajado porque se den cuenta. Entonces, claro, se rajan, pero ¿y el resultado? No, porque es muy triste decir, mira, yo estuve en eso, ¿no? Ustedes se encuentran que frecuentemente yo estuve en eso. Aprendan a capotear esta objeción. Entonces, cuando digan y el resultado, usted la pone ahí, uy, sí, claro. Y el resultado, porque es que está la clave, o sea, el resultado, o sea, si usted le delegan algo, y ya tómelo como un cumplido, que ustedes le delegaron algo porque creyeron que era usted una persona y tal, y entonces usted así mueve con sus equipos, ¿no? Con sus equipos, porque un líder está siempre en formación constante de líderes, ¿no? De formar equipos. Esto es así como funciona el tema, es decir, se llama duplicación exponencial. Entonces, claro, y no, yo estuve en eso, y el resultado, no, es que ahorita estoy en la gobernación de Villavicencio porque me aumentaron el sueldo, trabajo menos tiempo, y el resultado. Entonces esa persona, créame que esa noche no va a dormir. Así como la primera vez que le presenté, esa noche tampoco va a tocar así. Tienes razón. Yo abandoné mi oportunidad, yo la abandoné o abandoné mi oportunidad. O sea, es más, yo hice una lista y le conté a un poco de gente y después, como les digo, que yo me rajé. ¿Y cómo les digo que yo me rajé? O sea, que yo no soy honesto, que yo no soy leal, que yo no soy una buena compromiso, que yo soy
una mentira, que yo soy esas cosas que dicen, no, qué pena que digan eso de mí. Eso sí es tener una opinión de lo que dicen de uno, ¿no? Porque argumentos sí van a haber siempre y tal, pero que van a decir cosas ciertas, ahí sí ya hay que decir, ay, que no van a decir que es que uno busca a la gente para meterla en el puente, en la vaca loca y uno se larga. No, no, porque el legado es un compromiso entre el universo y este pecho. Por eso interviene el universo y este pecho. Es mi compromiso. O sea, digamos, en este caso es un compromiso con Dios y mi persona. Y si es un compromiso entre los dos, el resto no importa. No aplica cuando de disociar se trata. ¿Me hago entender? Cuando de argumentar cosas que sin sentido se trata. ¿Por qué? Porque uno limpia su mente, limpia su corazón y dice, bueno, esto fue lo que decidí hacer y esto es lo que va a hacer. Punto y se acabó. Entonces podrán decir lo que quieran, pero dicen, allí hay una persona recta, vertical, firme, parada en la raya. ¿Sí? A veces dice cosas que no quiere escuchar, pero ahí está firme. Entonces digo, de eso se trata. Y eso se llama carácter. Y eso se llama liderazgo. Y eso se llama hacer que las cosas pasen. Y eso se llama poner al final todo a favor. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata la dinámica de la vida, la dinámica de los procesos. De manera que